Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes. Continuamos el estudio del compendio de la doctrina secreta de H.P. Blavatsky en el tomo primero, en la primera parte, página 126, el segundo párrafo, que es 86 interna, pero bueno, 126 el total del libro. En el segundo párrafo que tenemos al inicio de la página. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlos. Volvámonos hacia aquellas grandes fuentes, de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración para todos los que, olvidando el yo, están resueltos a aprender y a compartir sin reservas. Que aquellos que son la personificación del amor inmortal bendigan con su incesante ayuda y guía a la sociedad fundada para que sea un canal para su trabajo. Que ellos la inspiren con su sabiduría, la fortalezcan con su poder y la vitalicen con su actividad. Continúa el comentario de HPB. Hagamos pues una breve interrupción entre las enlocas que acaban de explicarse y las que seguirán. Como ustedes saben, aquí hay algo que ya tenía que rectificar de la primera obra de cine, el budismo esotérico, que se tomó erróneamente por una explicación que había dado el maestro. Pues los periodos cósmicos que la separan son de una duración inmensa. Esto nos dará tiempo suficiente para echar una ojeada sobre algunos puntos pertenecientes a la doctrina secreta que han sido presentados al público en esa obra bajo una luz más o menos dudosa y algunas veces errónea. Sobre todo la interpretación que dio Sinnett por una respuesta que recibió del maestro. Y entonces ella lo subtitula este capítulo, esta parte del capítulo, bajo esta frase o esta oración. Algunos tempranos conceptos teosóficos erróneos referentes a los planetas, las rondas y al hombre. Entre las 11 estancias omitidas, si nosotros tenemos 7, el total eran por tanto 18, si ella tuvo que omitir 11. Existe una que hace una descripción completa de la formación sucesiva de las cadenas planetarias, después de haber comenzado la primera diferenciación cósmica y atómica en el acomismo primitivo. Es decir, nosotros hemos partido de un pralaya, del final de ese pralaya y el comienzo de la manifestación del nuevo Manvantara. Por tanto, el cosmos, antes de estas estancias que ya nosotros hemos estudiado bajo los comentarios de ella, no existía en la manifestación. Por tanto, es un A, la partícula negativa, comismo o cosmismo, es decir, un cosmos que no está manifestado. Ese es el significado de lo que ella pone, acosmismo primitivo. Vano es hablar de leyes que surgen cuando la deidad se prepara para crear. En realidad, la frase no es nada exacta. No hay creación posible alguna, porque todo es en la seidad. Y estas palabras de crear, etcétera, han surgido de el comienzo de cualquier manifestación que se ha considerado que ha surgido de la nada. Y no es de la nada, es de un estado de reposo, de dormir, de no expresarse como una diversidad de planetas, reinos y un funcionamiento de lo que llamamos la ley de evolución. Pues, primero, las leyes, o más bien la ley es eterna e increada. La seidad no es nada más que la expresión de una ley, o es ella misma la ley
que se expresa alternativamente en periodos de actividad y de reposo, o día y noche, o actividad y desenvolvimiento de la ley de evolución, o aparente desaparición de toda ley. Y B, esa deidad es la ley y viceversa. La seidad misma es la ley y la ley es la misma seidad. Luego son palabras para poder expresarlo en alguna capacidad de comprensión diferente para el que escucha. Más aún, la eterna ley, una, desenvuelve todas las cosas en la naturaleza que ha de manifestarse con arreglo a un principio séptuple. Otra de las características de la ley. Su expresión va a ser en arreglos septenarios, séptuples, aunque la unidad no ha cesado, ni cesa, ni puede cesar. Esto es lo que en la filosofía de la India se llamó Maya. Mal traducida a veces, y nosotros mismos tendemos a seguirla traduciendo así por lo que hemos visto desde un inicio, como ilusión. Es en apariencias de diversidad, pero nada es ilusorio porque la realidad no aumenta ni disminuye. Por tanto, no puede desaparecer de ningún punto del espacio, ni en ningún momento de lo que llamamos el tiempo, mientras la ley de evolución está funcionando. Y ese principio séptuple es una de las cosas que primero ella pudo enseñar en esta obra y que nada más que pudo insinuar en luz, en Isis sin velo, y se expresó con muchas limitaciones en el budismo esotérico. Pero ya allí sí se habló de esta ley septenaria o de este principio séptuple, como expresión de la ley, mientras que en Isis lo va dejando caer, pero en ningún momento lo pone como la ley en sí misma y su expresión siempre séptuple. Y entre otras las innumerables cadenas circulares de mundos que hemos visto aquí, las ruedas de algunas de las estancias anteriores. Y entre otras, las innumerables cadenas circulares de mundos compuestas de 7 globos graduados en los 4 planos inferiores del mundo de formación. Nos aclara entre paréntesis, perteneciendo a los otros 3 al universo arquetipo. Porque esa ley septenaria es que hay 7 planos. Pero toda la manifestación se va a circunscribir a 7 globos en los 4 inferiores. Los otros 3 nada más que son de idea, de arquetipo, de prototipo de esas planetas, de esas ruedas, de esas expresiones de universos de los 4 planos inferiores de los 7. De estos 7 globos, tan solo uno, el inferior y el más material de todos, se halla dentro de nuestro plano o medios de percepción, permaneciendo los otros 6 fuera del mismo y siendo por lo tanto invisibles al ojo terrestre. Sinnen, en una pregunta que le hace al maestro, le hace la referencia a cierta unión de nombres que relacionan a la Tierra con 7 planetas u otros 6, ella es uno del 7º, que se llaman en la antigüedad de las distintas civilizaciones y por tanto de los distintos misterios a que esas civilizaciones pertenecieron, los 7 planetas sagrados. Y él le pregunta por ciertas expresiones en las cartas que había recibido del maestro Kachi,
de si además de Marte y Mercurio habían otros, o no recuerdo, bueno, bien exacto. Sé que él confunde la respuesta del maestro, que ya lo va a explicar ahora en detalle, porque a uno se le van de la mente los detalles de la forma en que él preguntó, pero la respuesta es que Marte y Mercurio tenían esa relación especial, de lo que se llaman planetas sagrados, y él lo interpretó como que formaban parte de la cadena terrestre. Los 6 otros globos compañeros de la Tierra de la cadena terrestre no son físicos ninguno. Y Marte y Mercurio lo que tienen es una relación especial con relación a este tipo de nomenclatura que usaban los antiguos de los 7 planetas sagrados. Nuestro sistema solar no solo tiene 7 planetas, otra de las cosas, pero hay 7 que se consideran sagrados. Continúa entonces ella, cada una de tales cadenas de mundos es la progenie, es decir, nacen o renacen, por decirlo de una manera más precisa, porque todo renace, nunca nace totalmente como nuevo, pero tienen su génesis, y son esa expresión que surge y la creación de otra cadena inferior y muerta. Es decir, que somos los herederos como globos de nuestra cadena planetaria de una cadena precedente de mundos que completó su evolución, pero que es inferior a la nuestra y que ha culminado su periodo y por eso se le llama muerta. Pero fíjense que inferior y muerta ella lo pone en itálica. Esto también ha dado como resultado muchas dudosas conclusiones u opiniones de otros estudiantes que consideran que inferior es que la cadena anterior nuestra era más densa que la actual, etcétera, y que por tanto nosotros ya estamos en una cadena del arco ascendente y eso, como es natural, es muy dudoso. Se los digo por los que hayan estudiado la opinión de que por esta palabra inferior la cadena lunar tenía que ser más densa que la cadena nuestra. Por tanto, la cadena que ya sucede a una cadena anterior es superior en evolución y con nueva vida, porque muerto no hay nada, con nueva expresión de vida de la cadena que terminó ya, y por eso vuelve a poner ella en itálica inferior y muerta. Y eso ella vuelve a enfatizar en itálica reencarnación, es decir, nuestra cadena es la reencarnación de una cadena anterior, que es una cadena que ya terminó. Vamos a quitarle la palabra muerte, si no hay que ponerlo también en itálica. Y que era inferior en evolución. Eso no significa que sea más densa, sino de menor evolución, que es otra cosa. Para que cada uno después siga haciendo sus estudios, sus investigaciones. Nosotros nada más que tenemos una opinión, no es otra cosa, y una opinión que si mañana me doy cuenta que es errónea, no la seguiría expresando, pero hasta ahora, si me preguntan, tengo que dar mi opinión. Así que es su reencarnación, por decirlo así, aunque en cierto aspecto, fíjense, totalmente o íntegramente, nada es la repetición de algo atrás y nunca reencarna en un sentido de repetición. Cada ser manifestado es único y su encarnación o su expresión en la ley evolutiva también es única y ninguno se repite. Y esto también son principios, pero en cierto aspecto, como es natural, sí es una reencarnación de la vida, porque la vida es una.
y lo que se manifiesta siempre en distintas expresiones de la ley de evolución y en distintas etapas. Y después de ello, en cada unidad de vida manifestada dentro de esa vida total o del conjunto de aspectos de la vida total que se manifiestan en una cadena, en una etapa cualquiera de esa cadena, etcétera, nadie es idéntico a nadie. La manifestación no malgasta expresiones en lo que se ha llamado en las investigaciones e intentos de reproducir o repetir la expresión de la vida, los clones, que tanto, y fíjense cómo todo eso se ha ido acabando porque nada de eso es útil. ¿Para qué repetir nada? Y esto es uno de los aspectos de la ley, que nada se repite. Y sin embargo, son similares y pasan por periodos similares de evolución. Eso sí, pertenecen a etapas de la ley, pero no para repetir nada ni clonar nada. Así que, para aclararlo más, se nos enseña, ella siempre insistía en que ella había sido enseñada por sus adeptos, que no era algo que ella hubiera inventado, que ella hubiera descubierto por ella misma. Se nos enseña que cada planeta, de los cuales 7 únicamente eran considerados sagrados por estar regidos por los dioses o regentes más elevados, esta es la causa, no es sagrado por una arbitraria decisión. La ley es impersonal, la ley es ley y más nada. Y el que haya 7 por este sistema séptuple que ella hizo la explicación antes, de expresarse siempre como septenarios, pues eran, al considerarlo sagrado, era porque esos 7 tenían la regencia, estaban regidos o están regidos por los regentes o los dioses más elevados, y no porque los antiguos no supiesen nada de los demás. Y nos dice, se citan muchos más planetas en los libros secretos que en las obras astronómicas modernas. Es decir, que todavía la ciencia va a tener que ampliar sus conceptos sobre los planetas de nuestro sistema, en este caso planetario, solar, etcétera, que no son los 7 sagrados solamente. Ya se sabía en el siglo XIX que habían más, pero que no son de la misma condición sacra por tener este centenario de Dianchohan, de regentes. Recuerden que las palabras que los designan son varias, o dioses más elevados dentro del sistema. Y entonces, bueno, nos dice, se citan mucho, bueno, ya lo había leído completo. Continuando, ¿dónde está? Ya sea conocido o desconocido, ese planeta es un septenario, como también lo es la cadena a que la Tierra pertenece. Véase budismo esotérico. ¿Ven? A Cine se le dio ya eso y se le permitió que lo publicara. Ella lo sabía, lo insinúa en varias partes, dice sin velo. Cuando uno lo lee la primera vez, porque lo primero que uno tiene que hacer es leer una obra, uno ni se percata. Cuando, eso fue lo que le pasó a Olcott, que decía que ya no conocía de esa ley cuando escribía Isis sin velo, y él le ayudaba a pasarle el limpio, pero a eso no da tiempo. Igual él afirmaba que ella no conocía de reencarnación, ella no podía explicar los detalles de una ley tan compleja en una primera obra, pero da a entender la necesidad de la reencarnación. Afirma que los antiguos herméticos, a los cuales encomia, y sobre todo a Hermes Trismegisto, el fundador de esa línea de
haber enseñado reencarnación y metempsicosis, luego ella sabía la ley de ambos aspectos o variantes o nombres que se le dan a esta ley de manifestación en series, etcétera. Y explicó lo que pudo explicar. Si Olcott no lo pudo entender en esa labor, él recuerden que fue escogido por los maestros no por la parte oculta, sino por su probidad, su sentido del honor, su búsqueda de la verdad en los niveles que él conocía antes de conocer a HPB, y después su profunda convicción de la existencia de estos seres, sus grandes maestros. Y continúa entonces ella. Por ejemplo, todos los planetas, tales como Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, etcétera, es decir, todos los que se conocían en esa época que regían, como es natural, nuestro sistema planetario, son tan visibles para nosotros como lo es probablemente nuestro globo. A los habitantes, sí los hay, ella nunca lo pone como un dogma, de los demás planetas, puesto que se encuentran todos en el mismo plano, mientras que los globos superiores y compañeros de estos planetas están en otros planos por completo fuera del de nuestros sentidos terrestres, es decir, de los 5 sentidos físicos. Y por tanto, cuando esto se hace, como dijéramos, patente en una estudiante y en una, para nuestro entender, iniciada por el tiempo que estuvo en el Tíbet junto con ellos, y que ellos dijeran después que tuvo que dejar en garantía un principio de salvaguarda, que ella no podía cometer ningún error, pues en un sentido sagrado de lo que se le había confiado, como que no está todavía la humanidad al alcance de ellos, pues nada más que los que estamos en el mismo plano podemos tener los sentidos para reconocernos, si podemos llegar a poder comprobar qué tipo de vida. Claro que todo vive, no hay materia muerta, lo vimos en el proemio, pero porque esa es una de las ideas básicas de toda la enseñanza oculta, pues está en realidad, como si dijéramos, en una posición que no es perceptible con los sentidos físicos, sino que tiene que, como si dijéramos, que poseerse un tipo de sentido superior para poder entonces determinar su situación y su relación con la Tierra. En el caso de los que tenían relación, los 6 que tienen relación con nuestro globo, como los 6 globos de Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, etc. Como su posición relativa se da más adelante, así como también en el diagrama añadido a los comentarios sobre el versículo 6 de esta estancia sexta, unas pocas palabras explicativas es todo cuanto se necesita por ahora. Estos compañeros invisibles, que cada uno de estos planetas nombrados por ella tiene 6, corresponden de modo singular a lo que llamamos los 7 principios del hombre. Otra enseñanza que ella no pudo dar en Isis sin velo, pero que insinuó en varias formas si ustedes estudian la obra con profundidad. Pero es así, de igual, que se le dio el permiso para los 7 globos que constituyen un sistema planetario, pues también se le explicó los fundamentos que tienen también sus detalles que no se pueden ni aún ahora publicar, porque conllevan el conocimiento de cualquier sectenario íntegro como ley, cualquier constitución sectenaria como ley, conlleva
o más bien requiere para que uno la pueda llegar a abarcar con nuestra inteligencia, requiere que nosotros hayamos completado la, como dijéramos, expresión de nuestro septenario. Es decir, que no es que los maestros no quieran hablarnos, no es solo que sea peligroso lo que se puede hacer con ellos, aún sin un conocimiento total, pero más allá de ciertos puntos, pero es que las relaciones entre los aspectos septenarios de cualquier sistema cósmico o planetario o físico humano o físico de cualquier ser humano con cuerpo físico. Perdonen que la frase no es muy feliz. Pues se necesita tener un estado de conciencia para poderlo entonces comprender en su integridad. Y eso, como es natural, ni Cine ni ninguno de nosotros lo teníamos. Por eso se dejaron velos y se tienen que dejar velos que cada ser evolucionante no tiene que levantar por sí mismo. Recuerden que ella nunca quiso llamar a Isis sin velo, sino el velo de Isis. Y por haber otra obra de ese título, se vio precisada a cambiarle el título. Los 7, tanto principios del hombre como globos de un sistema planetario, están en 3 planos materiales y 1 espiritual, que corresponden a los 3 upadis, que son las bases materiales. Upadi también podríamos hasta traducirlo por un punto de apoyo o vehículo mismo para expresar vida, para expresar conciencia, y un vehículo espiritual, el Vaján de nuestros 7 principios en la división humana. Es decir, nuestra verdadera realidad como seres, o vamos bien, como una mónada que expresa vida. Ese vehículo espiritual de nuestro Vaján es el que, vamos a decir, tiene la clave de todo lo demás. Si con objeto de lograr un concepto más claro, imaginamos a los principios humanos dispuestos como en el plan que sigue, obtendremos el diagrama de correspondencias entre nuestros planetas o la división del sistema, de cualquier sistema planetario. Recuerden que todo nunca es un planeta físico solo, sino que tiene los 6 globos compañeros y los principios humanos, que aquí ella los empieza a dar hasta donde, repito, se puede comprender. Y entonces, si comparamos los principios humanos con la división planetaria, veremos que la numeración ella la tiene que variar. Porque el espíritu sería el número 1 en el ser humano, porque es su única realidad. El espíritu no se divide, ni el universal, ni el individual, ni nada. No existe división. Todo es todo en todo. Su alma espiritual, el vehículo del espíritu, entonces sería el segundo. Pero cuando vamos a una división planetaria, la división planetaria empieza por globos en formación que empiezan en el 2 nuestro, nuestra alma o vehículo del espíritu, o Buddhi, usando ya la terminología oriental, que desciende en lo más bajo del plano, fíjense, desciende hacia un plano inferior, y entonces tendríamos igual, el 2 vendría con el 4 nuestro, el 1 con el 7, el 3 con el 6. ¿Por qué? Porque ya los globos van reascendiendo, porque la oleada de vida viene desde el regente
del sistema planetario, es decir, el logos planetario, hasta el globo físico, descendiendo. ¿Para qué? Para proporcionar campos de evolución, y reasciende con toda la experiencia que se gana en cada periodo mundial, a cada periodo de expresión de los 7 reinos en cada uno de los globos. Se le llama un periodo mundial. El cuarto periodo mundial sería el de la Tierra, el más denso, pero para completar un anillo o una ronda, como se le llama, hay que reascender, pero con el trabajo ganado en la experiencia de la vida durante el descenso a la materia, ya se reasciende por una expresión del globo o de los globos o de globos que son un poco más sutiles, pero dentro del mismo plano. Eso se repite en nuestra constitución centenaria. Nuestro espíritu refleja su realidad en un alma, vehículo del espíritu o Budi, y entonces nuestra capacidad de inteligencia o mente, que es la mente superior, la mente arquetípica, se refleja en una mente inferior, en un upadi de la mente, en un vehículo, una sombra de la mente, que es el alma animal, donde entonces actualizamos la inteligencia como deseo, porque la volcamos hacia el mundo exterior. Y entonces, lo que ya va haciendo reascenso en la división planetaria, porque ella lo que hace es girar de esta manera, nosotros, otro principio nuestro, el de la vitalidad, el del prana, que es el quinto en la numeración de la densidad de estos upadis, que es el punto de referencia para la constitución humana, se refleja en el cuerpo astral o upadi de la vida, es decir, vehículo de esa vida, expresión de esa vida o de esa vitalidad, de ese prana, de esa energía vital que sentimos aún en nuestro cuerpo personal, porque ya toda esta parte de abajo es la personalidad, esta triada de arriba es lo que es la expresión más alta de nuestro ser, y ese cuerpo astral o doble etérico es el doble de nuestro cuerpo físico y es una réplica, más bien, el físico es la réplica de esta forma que viene dada por los lipicas y otras entidades que tienen que ver con karma. Y entonces, estos 6 aspectos, hasta donde podamos expresarlo en nuestra evolución, se van todos a expresar en el upadi total, en el cuerpo físico, que expresa los 6 principios, es el séptimo, el más denso de nuestras expresiones. Esta comparación entre la división del planeta o de la constitución planetaria y nuestros 7 principios humanos es difícil de llevar a detalle, pero si lo comparamos macrocosmo, el planetario, con microcosmo, el reflejo del cosmos en cada ser humano, por tener ya los dos un nivel septenario de expresión, pues nos va a dar muchas de las claves que la ley de evolución nos puede a nosotros hacer cada vez más y más profundamente útil e instructiva para nosotros. Aquí hay varias llamadas que yo no las había tomado. Espíritu que tiene
la llamada 1-2, digo 2, porque parece que la 1 no, sino esta llamada, lo otro es el primer aspecto, espíritu, mente, vida y los 6 principios, etcétera, del lado de lo más sutil de la Constitución centenaria. Y entonces la nota 2 nos dice, como procedemos aquí de universales a particulares, el espíritu es universal y es uno solo. Nadie tiene un espíritu separado, aunque aquí se ponga en cierto aspecto convencional. En lugar de emplear el método inductivo o de Aristóteles, los números están invertidos. El espíritu se enumera el primero en lugar del séptimo, como usualmente se hace, aunque en realidad no debiera hacerse. Claro, porque entonces creemos que la causa de todo está en lo material, en lo inferior. El espíritu es la verdadera causa de esa expresión septenaria y por tanto es lo más alto de la expresión divina. Y es la única verdadera expresión que no tiene, como si dijéramos, velos que la oscurezcan. El espíritu de cada ser es idéntico al espíritu uno, porque no hay diferencia. En su manifestación, los vehículos que usa son los que van diferenciándose crecientemente y le van impidiendo, mientras no aprende a través de ese juego de vehículos, si no tiene el aprendizaje, queda, como si dijéramos, casi paralizado o paralizado casi por completo. Pero por ello, lo único que de verdad somos es ese espíritu. Nuestra única realidad es esa unidad del espíritu. Y por ello, todo lo inferior, todo lo que se va reflejando directa e indirectamente, fíjense, las oscuridades nos van dando la densidad relativa de cada uno de los principios y de cada uno de los globos del sistema planetario y nos va dando, por tanto, claves de similitud y de relativa espiritualidad o densidad relativa también de la expresión tanto de nuestros principios como de nuestra cadena planetaria. Y la llamada 3, que es la que está en el cuerpo físico, o como se les llama, se les llama así, o como se les llama generalmente con arreglo al budismo, esotérico y otras obras. Entonces ella pone aquí los nombres que se le dio de acuerdo a lo que Cine le preguntaba a los maestros, ellos le decían cómo se le llamaba en la India, etc. Atama al espíritu, Buddhi al alma espiritual, Manas al alma humana, porque ese es la encrucijada de los otros 6 principios, en donde hay por un lado un principio de inteligencia de la parte espiritual, pero también la capacidad de reflejarse en mente concreta, en deseos, en todo lo que sigue inferior a partir de ese punto medio, y también, como es natural, en arrastrar aún aparte de ese manas, no el manas íntegro, pero arrastrar a ese manas inferior que se une a los deseos y a todo a la vitalidad, al doble y al cuerpo físico, pues darle un aspecto vamos a decir, desestabilizado, desnaturalizado de lo que es el nivel humano y compartiendo todavía el reino anterior de donde hemos salido. Por eso se le llama alma animal, que es el Kamarupa, vehículos de los deseos y pasiones. El prana es el linga sarira, es ese cuerpo astral, y el 7, el más denso, es nuestro cuerpo físico, que en la India se le llama Stula Sarira, y así aparecen estos nombres del sánscrito en
el budismo esotérico. Las líneas negras horizontales de los planos inferiores son los upadis en un caso y los planos en el caso de la cadena planetaria. Por supuesto, en lo referente a los principios humanos, el diagrama no los coloca por completo en orden, aunque muestra la correspondencia y analogía, hacia lo cual se llama ahora la atención. Ella, en otra parte, nos va siempre a aclarar que no solo el orden depende de cómo de la tónica de evolución de cada ser humano, sino que no hay un arreglo, como dijéramos, colectivo para darles orden. Los vehículos y principios de cada constitución sectenaria tienen el orden que el desarrollo específico de ese ser les proporcione. Es decir, la persona que tiene una tónica específica de alguno de estos 7 principios como predominante, se va a ser su primer principio. Y así sucesivamente. Es decir, que cada ser humano, de acuerdo a lo que va desarrollando internamente, va a tener como primer principio, por ejemplo, a Kama, como primer principio a Manas, o a Buddhi, o a Atman, etc. Y por ello, ese sería el que habría que poner en primer lugar de esa constitución. Otra de las cosas muy difíciles ahora para entenderlo nosotros, sobre todo si no hemos tenido mucho tiempo de estudio de obras teosóficas, que en sí, claro, nos den una base para poder entonces comprender cómo la evolución, aunque sigue líneas generales estables y ordenadas, cada ser humano las va usando y las va haciendo predominar en relaciones de interconexión entre los distintos aspectos de cada ser de una manera que en el fondo es única, aunque tenga 7 grandes grupos, ¿no? Seres humanos en que predomina lo físico, seres humanos en que predomina lo vital, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese sería uno de los, o el primero de los principios de cada uno de esos seres en los cuales predomina uno de los 7. Y casi que siempre, como es natural, va a haber un predominio. Aunque haya seres que evolucionen más, como dijéramos, equilibradamente, y otros que se desequilibran mucho con algún principio que a veces no es el más alto, como el predominante y el que hay que darle el número 1 a esa alma evolucionante, esa mónada evolucionante. Como verá el lector, se trata del descenso del espíritu en la materia. El ajuste, tanto en el sentido místico como en el físico de los dos. Eso produce un resultado. ¿Qué parte material o qué aspectos de los vehículos materiales de cada ser humano, de cada mónada evolucionante, no solo es predominante, sino arrastra o, como dijéramos, eleva también a una importancia enorme aquello que le es de una manera u otra complementario o coadyuvante, etc. Y entonces, como verá el lector, se trata del descenso del espíritu en la materia, el ajuste tanto en el sentido místico como en el físico de los dos, y su entremezcla para la venidera gran lucha por la existencia, que aguarda a ambas entidades, es decir, a sus vehículos o aspecto material y a sus impulsos del alma o aspecto místico espiritual. Y en cada encarnación eso se repite. En cada encarnación va a predominar
algo o uno de ambos, y eso va a tener que ver con la vida después de la muerte, con las próximas encarnaciones, que podemos ponerlo a veces casi siempre en plural, porque eso, las tendencias se repiten, y con eso que ella llama lucha por la existencia. Van a ser encarnaciones muy complejas, muy terribles, o encarnaciones importantes para dar un paso de avance que siempre está a nuestro alcance. Y estas enseñanzas bien aplicadas nos pueden ayudar mucho en eso. Y fíjense cómo ella dice que aguarda ambas entidades. Ambas se constituyen en una entidad, es decir, el aspecto espíritu, el aspecto cuerpo o materia. Se pensará que entidad es un término extraño para emplearlo con referencia a un globo. Es decir, lo podemos comprender en relación con el ser humano y su constitución centenaria. Pero cuando ya se nos habla de los globos, la mayoría de nosotros no se percata de que los globos no son lo que materialmente, físicamente y en el materialismo predominante todavía en la humanidad parecen, sino que cada uno de los globos de nuestra constitución centenaria planetaria es la expresión de la vida del regente de cada uno de los globos, más la resultante de la combinación de los 7, porque en el fondo llega a ser siempre todo la unidad. Pero los antiguos filósofos que veían en la tierra un enorme animal, y lo pone entre comillas, eran más sabios en su generación que nuestros modernos geólogos en la suya. Porque seguimos viendo a la tierra como algo muerto, como algo material. Y ella es una entidad. Y lamentablemente lo estamos comprobando con todo lo que el ser humano está haciendo, sin consideración a la vida que anima nuestro planeta, al propósito espiritual de todo el conglomerado de globos que la parte invisible de la Tierra constituye, y a los estorbos tan grandes que a través de malos pensamientos, malas acciones, malos sentimientos, desconocimiento de la ley del amor, etcétera, nosotros estamos complicando en la vida de este globo y de toda la humanidad. Y lo que estamos pasando con la pandemia, con todas estas cosas, es parte de lo que nosotros tenemos que, como si dijéramos, compartir de sufrimiento. Porque unos cooperamos a todo lo negativo, otros simultaneamos cosas negativas con positivas, en la mayoría de la humanidad, como es natural. Muy poco estamos dedicados totalmente a la búsqueda de la realidad, la búsqueda de la unidad con nuestro globo y con todas las criaturas que lo pueblan, no solo la humanidad. Y por tanto, muy pocos nos comprometemos con la vida en su integridad tras su centenaria manifestación. Se dice que las cadenas planetarias que tienen sus días y sus noches, o sea, periodos de actividad o vida y de inercia o muerte, o sueño diríamos mejor, porque no es real muerte, se conducen en los ciclos como los hombres en la tierra, no, en los cielos, ahí sí el cielo. Recuerden que aquí muchas veces se conducen en los cielos como los hombres en la tierra. Engendran a sus semejantes, envejecen y personalmente se extinguen.
dejando tan solo en su prole, su descendencia, sus principios espirituales como supervivencia de sí mismas. Es decir, que todos nosotros coparticipamos de toda esta vida, somos responsables de los altibajos de las expresiones de esta vida, de la, como dijéramos, alteza o densidad. Por eso sí es cielo y tierra, pero aquí visto en un sentido figurado, de lo sutil y lo denso. Contribuimos a lo denso, contribuimos a lo sutil, de acuerdo a este comportamiento de nuestros principios, de nuestra constitución centenaria, que repercute en toda la expresión centenaria de nuestro sistema planetario. Sin intentar la dificilísima tarea de explicar el proceso total con todos sus detalles cósmicos, puede decirse lo suficiente para dar una idea aproximada de él. Cuando una cadena planetaria se encuentra en su última ronda, que son su último anillo, también se le diría, es decir, su último giro en que la vida y el centro de manifestación de la vida del sistema va desde el 1, desde el primero al séptimo globo. Siempre pasa por el cuarto, que es el más denso. Siempre comienza cada ronda, cada anillo, que también como se le llamó en budismo esotérico, como de lo más sutil a lo más denso, que es la tierra. Hasta ahí, la mitad de la ronda. Y después reasciende, utilizando la expresión de esa misma vida, con todo el conocimiento ganado con respecto a los 3 relativos niveles de descenso. El mayor de descenso, el cuarto, aquí en este globo físico, como ahora estamos en un periodo de Manvantara, y reascendiendo hasta el séptimo. Cuando la séptima ronda va ya a, como dijéramos, dar su último giro, su último anillo, de esa encarnación planetaria, este primer globo que se acostumbró más bien después, sobre todo, a llamarlo por letra, A, B, el 2, C, D, la Tierra o el planeta físico que corresponda, E, F, G o X, Y, Z, como se puso en algunos primeros obras. Es decir, que empieza el alfabeto, termina esa con una reascensión, con toda la experiencia ganada, por eso lo pone ella en niveles más altos de cada plano, y la física es la que no tiene par, sino que recibe todo el resultado del descenso, y desde aquí, que es el periodo mundial más importante de cada ronda de las 7, pues reasciende fijando en un nivel más alto todo lo aprendido a través del ciclo de descenso. Y entonces, eso es lo que se llama todo un proceso de un día, de la expresión de ese sistema planetario. Ahora, cuando una cadena planetaria, volvemos al punto, se encuentra en su última ronda, la séptima, su último anillo, su globo A, el globo del planeta más alto, antes de morir por completo, ya no, si ya encarnó 7 veces, si ya se manifestó 7 veces, no va a manifestar más nada ese globo. La experiencia de aquellos reinos que hayan estado 7 veces en él ha terminado para ese tipo de expresión
de la cadena, de la encarnación de esa cadena. Por favor, si pueden cerrar micrófono, por favor. Y entonces es que va a morir en un sentido figurado, va a cesar de expresarse como globo y envía toda su energía y principios a un centro neutral. Lo que llamamos, cuando empezamos a estudiar cómo empezaba un sistema planetario o un sistema solar completo, etcétera, un centro Laya. Pero ese centro Laya se activó para empezar, como vimos en las estancias segunda, tercera, cuarta, se activan los centros Laya y surgen los 7 globos. Pero ahora ese centro Laya va a neutralizarse y allí quedan en statu quo o en estado de reposo los principios de ese planeta y de la expresión de la vida de ese planeta que ya cumplió, de ese globo, porque no es un planeta físico. El primero es totalmente sutil. De ese globo que ya va a quedar sin utilidad subsiguiente, porque surgirá un nuevo globo en la siguiente encarnación, como se le llama, de esa cadena planetaria, que va a tener 7 encarnaciones. Imaginemos que estamos en la primera, tuvo nada más que 7 expresiones y pasa todos sus principios, es decir, los principios son las expresiones de su vida, de su tipo de vida, de su tónica de vida, a un centro neutral. Es decir, un centro Laya que absorbe esa vida, que absorbe esos principios. Ahora, después de morir por completo, envía toda su energía y principio a ese centro neutral, ante un centro Laya, ¿ven? Dando con ello vida a un nuevo núcleo de sustancia o materia no diferenciada. Porque entra por una línea a lo neutro y el centro Laya lo hace despertar para una nueva expresión de una nueva encarnación y va a ser un nuevo globo de otra encarnación posterior de esa cadena planetaria. Supongamos que una evolución semejante haya tenido lugar en la cadena planetaria lunar, que no es en una suposición, fue la cadena nuestra precedente. Supongamos además, en gracia del argumento, aunque la teoría del señor Darwin citada abajo ha sido últimamente echada abajo y lamentablemente el predominio del materialismo no la ha hecho morir total, pero muchos científicos ya no la siguen en la forma que él la planteó. Y si bien el hecho no ha sido todavía determinado por cálculo matemático, que la Luna es mucho más vieja que la Tierra, porque la Tierra fue la hija, la nueva encarnación planetaria, perdón, de este logos planetario que tuvo como planeta y sede física con 6 globos compañeros que se disolvieron por ser más sutiles ya por completo, y ella está en camino de disolverse también en el futuro, pues no quedaron ninguno de los globos no físicos, y al transferirse a través de un centro neutro al centro Laya nuevo, activó el que es ahora el globo A de nuestra Tierra. Y eso con los 6 globos compañeros, justamente en la misma posición en relación unos a otros que la que ocupan en la actualidad los globos de nuestra cadena con respecto a nuestra Tierra. Y el que quiera ampliar esto, aunque con errores de que van a ver que Marte y Mercurio los da como parte de nuestra cadena actual, pues vean el budismo esotérico,
la constitución del hombre y la cadena planetaria es el capítulo. Y ahora será fácil imaginar mejor al globo A de la cadena lunar dando vida al globo A, el primero, el más sutil, digo en el plano más sutil, pero no el más sutil porque el séptimo siempre es más sutil que el mismo primero, y en el mismo plano de la cadena terrestre y muriendo. Luego al globo B de aquella transmitiendo su energía al globo B de la nueva cadena, la nuestra. Después al globo C de la cadena lunar, creando su progenie, la esfera C de la cadena terrestre. Luego a la luna, nuestro satélite, y aquí está la llamada. Es innegable que la luna es el satélite de la Tierra. Pero esto no invalida la teoría de que le ha dado a la Tierra todo menos su cadáver. O sus huesos, diríamos. Parte de su cadáver. Y si nuestra luna es solo una salpicadura de nuestra Tierra, perdonen, pero cierren los micrófonos. Se le puede apagar el micrófono a Lidia. Sí. A mí, apágalo. Ah, no, este no es. Y si nuestra luna es solo una salpicadura de nuestra Tierra, no sé pagar de aquí cuando tengo pantalla compartida. Aparte estamos ya a 1 minuto, tengo que terminar. Gracias, José, por tratar. Es verdad que no se puede. Y si nuestra luna es solo una salpicadura de nuestra Tierra, ¿por qué no puede establecerse una consecuencia semejante para las lunas de otros planetas? Los astrónomos dicen, no lo sabemos. ¿Por qué no tienen satélites Venus ni Mercurio? Y cuando existen, ¿qué es lo que los formó? Porque decimos nosotros, la ciencia tiene solo una clave, la clave de la materia para abrir los misterios de la naturaleza. Mientras que la filosofía posee, la filosofía oculta, ¿no? La de los adeptos, posee 7 claves y explica lo que la ciencia no logra ver. Mercurio y Venus no tienen satélites, pero sí tuvieron padres, tal como los tuvo la Tierra. Ambos son mucho más antiguos que la Tierra, y antes de que ésta llegue a su 7ª ronda, su madre, la Luna, se habrá disuelto en aire sutil, como ha sucedido o no, según el caso. Fíjense, no es una ley incambiable con las lunas de los demás planetas. Pues existen planetas que poseen varias lunas. Y eso por ahora no está del todo explicado. Aquí lo tenemos que dejar porque ya es muy tarde y yo sé que los hermanos de España tienen que estar agotados. No, continuaremos en el inicio en el párrafo que inicia, porque de todas maneras, no, porque no hemos acabado de leer, llegamos hasta el satélite. Bueno, con el párrafo final de la página 88, la parte final, porque ahí hay un punto y aparte, un punto y seguido. En el punto y seguido, antes del final de la página 128, que es 88, de la numeración interior. O poderes del amor, o vida oculta que vibras en cada átomo, o luz oculta que brillas en cada criatura, o amor oculto que todo lo abarcas en la unidad de cada ser que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Paz, paz, paz a todos los seres. Ha levantado la mano Ernesto. Dime, Ernesto, cualquier otra persona que quiera levantar la mano lo haga después. Dime, Gracias, Ernesto. hermano, por la conferencia, Dime. estuvo muy bonita. Tenía una duda, hermano, acerca Dime. de los globos compañeros de la Tierra.
Esos Ajá. 6 globos, ¿qué tipo de vida hay ahí, hermano? O sea, hay humanos, hay chohanes, ¿qué tipo, elementales, qué tipo de vida hay ahí? Los mismos reinos de la tierra. Los mismos reinos de la tierra son vividos en esos globos cuando la atención de la ley de evolución se centra en ellos. Ellos en estos momentos, de los 7 globos, siempre hay un globo con la atención, vamos a decir, o la expresión de la vida en uno de los 7 con preferencia. Cuando la oleada de vida comenzó a descender, desciende por el planeta A, el más sutil, sigue al B, al C y llega al D. Cuando está en la Tierra centrada, la Tierra está en actividad, como lo tenemos, con un grupo de 7 expresiones que llamamos 7 razas, lamentablemente se usa esa palabra, o 7 etapas de evolución de la conciencia, sobre todo del reino humano, que es el reino principal de los 7. Hay 4 reinos visibles junto con el humano, es decir, el mineral, el vegetal, el animal y el humano, y 13 reinos invisibles en el arco de descenso, que son lo que llamamos los elementales, los elementos de cada una de las expresiones de la vida en la forma, en la materia. Hay reinos superiores que no sabemos detalles ninguno de ellos, de los cuales la jerarquía de grandes seres que instruyeron HPV, que representan la etapa que sigue a la evolución humana cuando termina la rueda, el ciclo de necesidad de nacimientos y muertes o reencarnaciones, se constituye en una jerarquía. Ese día ven a nosotros o día sé con nosotros, que ella hizo referencia ya. Esos seres dejan de ser individuos como nosotros. Tú y yo, todos los demás nos sentimos de individuos y de verdad tenemos una individualidad que tiene características de expresión, pero todos somos un espíritu. Cuando nosotros alcanzamos la perfección humana o el adectado, como se le llama en el Oriente, o la liberación o la santidad, como se le llama en el cristianismo, la verdadera santidad es alcanzar esa perfección, claro, no la santidad decretada por clérigos, etcétera. Estamos hablando del verdadero estado de perfección o de santidad en que el ser no hace daño ninguno, sino nada más que tiene la sabiduría de poder elegir siempre el bien. El ser se une como una jerarquía. Esas jerarquías son los que empiezan, lo que en el Oriente se llama la estructura de anchojánica, los señores llamados dioses en Grecia, Egipto y otros países de la antigüedad, que no debían de llamarse así, pero bueno, como expresan una vida tan por arriba del nivel humano, los antiguos le llamaron dioses, dioses encarnados, de ahí también vienen muchos dogmas. Pero cuando eso se comprende en el sentido de la ley de evolución, esos son los seres que están en estos globos invisibles conscientemente, porque ya no están sujetos al globo terrestre, como los 7 del arco de descenso. Y ellos pueden mantener cosas que nosotros no podemos comprender todavía, pero son los que hay coadyuvadores del logos en la posibilidad de hacer cada día más expedito, más rápido la expresión de la evolución de cada unidad de vida conciencia, sobre todo en el nivel humano. La velocidad de los reinos inferiores, es decir, los 3 elementales, mineral, vegetal y animal, depende fundamentalmente de la influencia de lo que llamamos la vida, la energía o el empuje normal de las leyes de la naturaleza, o sea, el instinto en el reino animal. Instinto que ya se ha visto que existe más dormido, pero que existe en las plantas y que todavía más dormido, porque es el que más profundamente duerme,
en el reino mineral, que es el que provoca en determinadas condiciones de temperatura, presión, electricidad, porque la electricidad es uno de los agentes de la estimulación de la vida, en los compuestos inorgánicos, en la cristalización de los minerales, etcétera, etcétera. Todo eso es expresión de vida. Todo vive. Y los tres reinos elementales, pues, son más perceptibles y son los que incitan los deseos, por ejemplo, en el género humano, y los instintos en muchos animales. Pero una vez que se completa esos 7 reinos de evolución, los reinos superhumanos, los reinos dianchojánicos, como le llaman en el oriente, ayudan a que la evolución en los 7 globos siempre esté, porque el globo se duerme hasta cierto punto. Siempre hay uno de los 7, preferentemente como centro de la ley de evolución, pero no hay ninguno que esté muerto. No hay ninguno que no tenga expresión de vida. Luego, lo que ahora la vida de la humanidad no está centrada en ninguno de los otros 6. Está centrada en este glóbulo terrestre. Y los otros reinos físicos también, porque ellos se limitan a evolucionar, sobre todo en este globo más físico de la Tierra, porque es, vamos a decir, lo más duro de su etapa evolutiva actual. Lo que llamamos espíritu planetario o los espíritus planetarios en plural, que es todo es uno solo, pero bueno, y esos seres ya lo reconocen. Están presentes en todos los globos del universo, porque todo vive. Entonces, en nuestra cadena planetaria, el espíritu planetario está en sus 6 globos siempre a la vez. Ellos ya abarcan los 6 globos. Y parece que algunos de estos Dianchohans o de estos señores de la evolución superior que van por encima ya del reino humano, parece que también lo son. Pero detalles ni te puedo decir, ni lo conozco y creo que no se ha publicado. ¿Algo más? ¿Algún otro hermano que desee preguntar algo? Bien, entonces, hermanos, con nuestra gratitud por el esfuerzo de soportar nuestro perorata, que tratamos de hacer a cierta velocidad para que ustedes puedan recibir algo más en la hora que tenemos. Les decimos que el próximo domingo esperemos que podamos. Y recuerden siempre, si alguna pregunta se les ocurre después, pues no tengan pena. Me la pasan y con mucho gusto. Esta grabación se va a subir y en cuanto se suba, pues la van a tener en el sitio de la Federación Teosófica Interamericana.